Hola, buenos días, tardes o noches a todos nuestros radioyentes. Sean bienvenidos a su radiolibro de confianza. Yo soy Cielo y el día de hoy estaremos leyendo Ainul Idiamle, la música de los Ainur. Así que pónganse cómodos, tomen un café y prepárense para escuchar una historia más antigua que los mismos tiempos. En un inicio solo estaba Eur, mejor conocido en Narda como Ilúvatar, dios de este mundo, quien creó a los Ainur, los sagrados, quienes eran el reflejo de sus pensamientos y a quienes había dado los más grandes poderes y conocimientos. Ilúvatar les propuso a estos seres crear una música mientras él escuchaba, y aunque eran buenos con su parte, no comprendían bien la de sus hermanos. Esto continuó hasta que un día Ilúvatar convocó a todos los Ainur para comunicarles un tema poderoso que les mostraría la gloria del inicio y el esplendor del final. Entonces, con voces armoniosas como arpas, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música. El sonido, entretejido de armonías, iba más allá del oído y hasta las profundidades más vacías y las alturas más altas. Y al final, la música y el eco desbordaron hasta el vacío. Se dice que desde entonces, los Ainur nunca volvieron a crear una música como esta. Y aunque en sus coros y en los de los hijos de Ilúvatar harán una música todavía más grande después del fin de los días. Y aunque en su música no había fallos e Ilúvatar esperaba sentado, en el corazón de Melkor, uno de los más poderosos, nació el deseo de entretejer su propia imaginación, que no se acordaba con el tema de Ilúvatar, y así acercarse al poder y a la gloria de la parte de la canción que se le había asignado. Los pensamientos de Melkor causaron discordia, haciendo que varios de sus hermanos perdieran el ritmo, y conforme se extendían sus redes y pensamientos, las melodías antes armoniosas naufragaron en un mar de sonido turbulento. En este momento, Ilúvatar se puso de pie, y los Ainur pudieron ver que soltaba una sonrisa. Con un movimiento de su mano izquierda, un nuevo tema nació. Era parecido y sin embargo distinto al anterior, cargado de una gran fuerza y belleza. Pero la discordia de Melkor no se dejó aplastar, causando una gran guerra de sonidos, más violenta que antes. Varios Ainur dejaron de cantar, pues no podían seguir el ritmo, haciendo que Melkor predominara. Ilúvatar se incorporó una vez más, pero ahora con una expresión seria y un movimiento de su mano derecha. Un tercer tema brotó, de la confusión, distinto al principio, dulce y suave. Como numerosos murmullos de saludos leves, adquirió un poder y profundidad. A diferencia de la música de Melkor, que se había transformado en una unidad propia, que se extiende infinitamente, repetida y poco armónica. En medio de esta batalla, Ilúvatar se puso de pie una tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Ambas manos fueron levantadas, y en un acorde más profundo que el abismo, y más alto que el filamento, penetrante como la luz, la música cesó, y entonces dijo: Poderosos son los Ainur, y entre ellos más poderosos es Melkor. Pero sepan, él y todos, que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado, y así veréis que habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música de mi pensar, porque el que lo intente probará que solo es mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía, que él nunca había imaginado. Los Ainur tuvieron miedo al no comprender del todo a Ilúvatar. Melkor se llenó de vergüenza y creó un rencor. Entonces Ilúvatar se levantó y todos sus vasallos lo siguieron. Cuando llegaron al vacío, les mostró las bellezas que habían creado con su música. Un mundo nuevo se había creado en un segundo de melodía, y entonces les dijo: Contemplar vuestra música. Este es vuestro canto, y cada uno de vosotros encontraréis en él lo que les he propuesto aquí. Podrán ver reflejado todos los pensamientos secretos de su mente, y todo lo que habéis inventado como una sola parte del todo, y tributos de su gloria. Con esto se dieron cuenta los Ainur, que saben mucho más de lo que es y de lo que será, y pocas cosas son las que no ven. Pero incluso entre ellos, nadie sabe qué es lo que tiene Ilúvatar reservado para el final de los tiempos. Los Ainur vieron que este nuevo mundo contaba con cosas que jamás habían pensado,
y vieron asombrados la llegada de los hijos de Ilúvatar, quienes llegaron con el tercer tema y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto desde un inicio. Tal parece que los Ainur habían intervenido en esta creación. Eran criaturas distintas a ellos mismos, extrañas y libres. A estos hijos se les llamaron elfos, los primeros nacidos, y hombres, los seguidores. Así fue como los Ainur continuaron moldeando el mundo mediante la música. Ilúvatar se resguardó en su morada, pero Melkor comenzó a detestar a los hijos de Ilúvatar, pues envidiaba los dones que se les habían prometido, y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes, llegar a ser llamado Señor y gobernar otras voluntades. Los otros Ainur contemplaron el mundo y el espacio que los elfos habían llamado Arda. La tierra y los corazones se regocijaron en la luz, y los ojos se alegraron con una nueva creación. Observaron los vientos y las materias de las que se estaba haciendo esta tierra, hierro y piedra, la planta y el oro, pero de todas, el agua fue la que más alabaron. Cuentan los Eldar que el eco de la música de los Ainur aún vive en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra, y es por eso que muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan insaciables las voces del mar, aunque todavía no distinguen bien qué es lo que oyen. Ahora bien, dicen que el Ainur, a quien los elfos llaman Ulmo, fue quien volvió sus pensamientos al agua, y a quien Ilúvatar dio más instrucción en la música. Pero si es que hablamos del aire y vientos, quien habría reflexionado sería Manwë, noble entre los nobles de los Ainur. Pero si es sobre materia de la tierra, entonces habría pensado en Naule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y conocimiento apenas menores a los de Melkor. Ilúvatar habló con Ulmo y le dijo: ¿No ves cómo aquí en este pequeño reino del abismo de los tiempos, Melkor ha declarado la guerra? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo no has destruido la belleza de tus fuentes ni de tus claros estantes. Contempla más bien la altura y la gloria de las nubes y la niebla, siempre cambiante, y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra, y en estas nubes eres llevado cerca de Manwë, tu amigo a quien amas. Y Ulmo le respondió: La verdad, mi corazón no habría imaginado que el agua llegara a ser, ni mis pensamientos secretos habrían concebido el copo de nieve, ni nada en mi música que contuviese la caída de la lluvia. Iré en busca de Manwë, y juntos haremos melodías que serán de tu eterno deleite. Y así, Manwë y Ulmo fueron desde un inicio buenos aliados, compartiendo fidelidad en los propósitos de Ilúvatar. Mientras que Ulmo todavía hablaba y los Ainur observaban la visión, se apagó. Y en ese momento la oscuridad, que no habían concebido antes, invadió la vista. Todos quedaron enamorados de aquella bella visión que vieron, pero la historia no estaba completa, ni los ciclos del tiempo estaban del todo cumplidos, cuando la misión fue arrebatada. Algunos han dicho que la visión antes vista culminará en el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos. Por lo tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron las eras posteriores ni el fin del mundo. Y de pronto vieron una luz a lo lejos, como si fuera una nube con vivientes corazones en llama, y supieron que no solo era una visión, sino que era la nueva creación, Ea, el mundo que es. Para poder reformar este nuevo mundo, algunos Ainur siguieron morando junto a Ilúvatar, más allá de los confines del mundo. Pero otros, entre ellos los más grandes y hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Sus poderes fueron limitados y se sujetaron a las reglas de esta nueva tierra, y quedaron confinados a Ea hasta que ésta quedara completamente terminada, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos, recibiendo asimismo el nombre de Valar, los poderes del mundo. Muchas gracias a todos nuestros radioyentes por estar al pendiente. Esto ha sido todo por el día de hoy y en el siguiente episodio terminaremos esta gran historia del comienzo del tiempo.